Hoy tenemos que hacer tutoría respecto a el teórico que se subió referido a anestesia tanto al maxilar superior como al maxilar inferior. ¿Pudieron ver el teórico? Los dos teóricos estaban cargados en la página, ¿pudieron verlos? ¿Y Sí, vieron o no vieron el teórico? sí, profe, lo vimos. ¿Cuándo tienen que entregar el trabajo práctico o ya lo entregaron? El 30, creo. Están regresando las vacaciones recién, están medios quedados. Sí, despacito nomás, profe. Despacio nomás, no sea cosa que se alteren mucho, ¿no? Bueno, ¿tienen alguna duda, algo que no les quedó claro? Este es un tema muy importante, muy troncal, digamos, para el desarrollo de la asignatura y que lo van a tener que dar a hacer ustedes justamente la parte práctica cuando tengamos que hacerlo. No sé si el año que viene o cuándo se va a dar eso, digamos. Así que es algo que lo van a hacer desde este año o el año que viene cuando practiquemos hasta que dejen de practicar la odontología porque es el padre nuestro de la odontología en lo que se refiere a anestesia, digamos. Cuando hablamos de anestesia, eh, se clasifican en dos grandes grupos, una anestesia local y una anestesia general. Nosotros trabajamos con anestesia tanto locales en el 90% de los casos y muchas veces trabajamos con anestesia general cuando tenemos que hacer intervenciones en quirófanos por diferentes motivos, digamos. En la facultad y en el consultorio lo hacemos a través de una anestesia local, ¿sí? Que tiene sus ventajas y sus desventajas como la anestesia general, digamos. Una de las ventajas y la principal ventaja de la anestesia local es que la podemos realizar cuando el paciente está con el uso, siguen ingresando, que el paciente se encuentra en uso de sus conocimientos, digamos, se encuentra, sabe todo lo que le estamos haciendo, siente todo lo que le estamos haciendo. El paciente ingresa al consultorio por sus propios medios y sale por sus propios medios y tiene un costo mucho más barato que con respecto a una anestesia de índole general, digamos, en el cual, si bien la índole general se utiliza generalmente para personas mayores, chicos discapacitados o algún tipo de problemática que puedan tener que no nos permita realizar con anestesia local, tiene un costo mucho más elevado. Generalmente ese costo se eleva, ¿por qué? Porque se utilizan personal ayudante, una clínica, digamos, y el paciente generalmente tarda unas 12 a 24 horas post anestesia para una recuperación, lo que hace que tenga que quedarse internado. Todo esto, por supuesto, que encarece con respecto al costo. Con respecto a las anestesias locales, nosotros en odontología la dividimos en dos grandes grupos. Con respecto a la clasificación, sepan que la definición de anestesia es cuando se produce la insensibilidad de una parte de la mucosa bucal para realizar la extracción de una pieza dentaria por medio de la aplicación de un producto químico, digamos, que como es la anestesia. ¿Sí? De esto vamos a tener que se divide en dos grandes grupos, las invasivas y las no invasivas. ¿Sí? Las no invasivas podemos decir que son las anestesias tópicas que tenemos en gel, en spray, o bien algunos métodos viejos como ser, por ejemplo, de presión o a través del efecto frío que se hacía con oxígeno anteriormente. Actualmente se utilizan, las con gel, ¿sí? Que es benzocaína,
¿sí? Y sobre la de spray. ¿Por qué? Porque con la de gel podemos controlar dónde vamos a aplicar la misma, ya que con el spray muchas veces cuando colocamos en el interior de la boca se expande y no produce la insensibilidad al punto de función que necesitamos realizar. Con respecto a las invasivas, vamos a tener que se clasifican en 3 grandes grupos. En el primer grupo vamos a tener que se clasifican de acuerdo a su profundidad, ¿sí? Que ahí estaba nuevamente la tópica superficial, tenemos la infiltrativa, supra o paraperióstica, ¿sí? Después de eso tenemos la intraósea con o sin trepanación y la superióstica. Estas son los que se refiere de acuerdo a la profundidad que vamos a llevar adelante. Después de eso, tenemos que se clasifican también según su función, ¿sí? En base, complemento adicionales y según su topografía entre oculares, regionales y terminales. ¿Pudieron ver que entendieron el teórico qué significa una anestesia de base, complemento o adicional o según la topografía? ¿Pudieron comprender eso? ¿Tienen alguna duda al respecto? Sí, profe, se entendió. ¿Se entendió bien? Sí, profe, se entendió. Perfecto. Entonces seguimos, no tienen duda al respecto. Cuando vamos a realizar una técnica anestésica, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Siempre qué nervio vamos a inervar, digamos, o vamos a anestesiar para llevar adelante esa técnica anestésica. En el caso del maxilar superior tenemos 3 nervios, generalmente tenemos 3 nervios que son los que más utilizamos. Pues, ¿cuáles son? A ver, ¿me pueden decir? Maxilar superior estamos hablando. Por la zona vestibular. Si leyeron el teórico, escucharon, tienen que saber. No se peleen, ¿eh? A ver, ¿quién puede decirme cuáles son los nervios que inervan el maxilar superior, la zona vestibular? Los alveolares. Ajá, ¿cuáles? Nervio mandibular. No. Maxilar superior estamos hablando. Tenemos 3 alveolares. El posterior. El anterior, que va a inervar la zona de incisión. Alveolar anterior, alveolar medio y posterior. Exactamente, el anterior, que va a inervar la parte de incisivos y caninos, el medio que va a inervar los premolares y la raíz mesiovestibular del primer molar, y el posterior que va a inervar los molares, digamos, las 2 raíces del primer molar, segundo y tercer molar. Con respecto al sector palatino, vamos a tener el sector anterior, el nasopalatino, el palatino mayor y el palatino mayor que inerva la parte de premolares y molar directamente. En este caso no tenemos un palatino medio, digamos, ¿sí? Esos son los nervios que vamos a inervar con las técnicas anestésicas correspondientes. Ahora, con respecto a las técnicas anestésicas que vamos a realizar, de acuerdo a la pieza dentaria que vamos a extraer, tenemos que tener en cuenta siempre 5 pasos, digamos, que son. ¿Cuáles son los 5 pasos? A ver. El primero, el bisel hacia hueso. Después, bisel hacia hueso. Después, el segundo paso, ¿cuál sería? El punto de punción. Punto de punción.
dirección de la aguja, depósito de líquido, ¿y cuál es el último? ¿Cuál es el último? ¿No leyeron en el teórico? ¿No saben? Profundidad. Exactamente, profundidad. Bueno, el punto de punción va a estar variado siempre de acuerdo a la pieza dentaria que vamos a traer. Cuando vamos a anestesiar un diente anterior, que vamos a sacar un incisivo o un canino, el punto de punción va a estar dado por dos líneas imaginarias, una línea imaginaria vertical y una horizontal, que se da por encima del ápice de la pieza dentaria, ¿sí? La dirección de la aguja del bisel siempre va hacia hueso. ¿Por qué? Porque de esa manera evitamos desgarrar tejido si invertimos el bisel hacia la parte del periósteo, digamos. La dirección de la aguja siempre va a ser de abajo hacia arriba, de atrás hacia adelante, digamos, ¿sí? Y el sitio de punción del líquido va a ser a nivel del ápice de las piezas dentarias que vamos a extraer, con una profundidad aproximadamente de 1,5 milímetros, digamos. Eso es cuando vamos a realizar la extracción de una pieza dentaria anterior, ya sea incisivo o canino, ¿sí? Ahora, cuando vamos a realizar la extracción de un molar, acá el punto de punción va a variar y va a estar va a estar dado de acuerdo a la presencia o no de la pieza del molar Disculpa, profe, sí, ¿milímetros o centímetros? Porque centímetros, Ah, perdón, eso, centímetros, gracias. centímetros. Le decía que hay una línea que va a ser una variable, que es el sentido anteroposterior, que va a estar de acuerdo a la presencia o no del molar anterior a la pieza a extraer. Si, por ejemplo, el tercer molar se encuentra presente en boca, el punto de punción va a ser la raíz distovestibular del segundo. Si el tercer molar no está presente en boca, va a ser la raíz mesiovestibular del segundo. Si el segundo y el tercer molar no están en boca y vamos a sacar el primero, va a ser la raíz distovestibular del primer molar, ¿sí? Ahora, cuando nosotros vamos a sacar el primer molar, es el único diente que lleva tres técnicas anestésicas, ¿sí? Acuérdense que lleva una técnica anestésica de base, que inerva todo el sector vestibular, una técnica anestésica de complemento que va por palatino, ¿sí? Al palatino posterior, y una técnica anestésica adicional. ¿Por qué? Porque tenemos la inervación de la raíz mesiovestibular, del primer molar, que está dado por el palatino, por el alveolar anterior, ¿sí? Entre el alveolar anterior y medio, entonces ahí hay una inervación que tenemos que siempre anestesiar y se lleva tres técnicas anestésicas. Es el único diente que lleva tres técnicas anestésicas cuando vamos a extraer. Con respecto a lo demás, siempre llevan una técnica anestésica de base y una técnica anestésica de complemento, que en el caso del maxilar superior va por palatino, al nervio palatino, nasopalatino o palatino, y en el maxilar inferior va al nervio bucal, digamos. Con respecto, eso es cuando vamos a hacer una extracción en un molar superior. Con respecto a la posición del paciente, ¿saben cómo debe estar ubicado el paciente? 90 grados, creo que esto ya lo vimos la vez pasada cuando hablamos de instrumental quirúrgico y posición del mismo. ¿Saben o no? Sí, profe. Sí, que deben estar frente al paciente cuando es lado derecho, por detrás del paciente cuando es lado izquierdo. Ya ¿Sí? lo vi. A 90 grados, siempre el respaldo del sillón. Vamos. Con respecto al maxilar inferior, ¿tienen alguna duda? ¿Es más fácil anestesiar el maxilar superior que el maxilar inferior? Profe, para el superior no es 135 grados.
de la posición del paciente, La angulación del de sillón. la angulación del sillón con el sí es 135 grados. Sí, tenés razón. Y es siempre, perdón, yo me confundí ahí. Es 135 grados y cuando hablamos del maxilar superior siempre lo vamos a hacer por delante del paciente. Yo me confundí. Cuando el maxilar inferior, del lado derecho es 90 grados y el lado izquierdo es una angulación de 135 grados y del lado derecho estamos de frente al paciente y del lado izquierdo estamos por detrás del paciente. El lado derecho hacemos con el dedo índice y el lado izquierdo hacemos la palpación con el dedo pulgar. Eso me confundí yo, pero en el maxilar superior sí es 135 grados y siempre nos encontramos de frente al paciente, tanto el lado derecho como el lado izquierdo. No hay variaciones. ¿Qué técnica anestésica utilizamos en el maxilar inferior? La de base. Ah, mierda. ¿Y Puede ser técnica anestésica infiltrativa troncular para el nervio dentario inferior y nervio lingual. cómo se llama? Lindsay Rectilínea o Lindsay. rectilínea. Rectilínea Lindsay, exactamente. Esa es la técnica que vamos a utilizar de base, que va a inervar todo hasta la línea media del incisivo central. Y una técnica de complemento que se da al nervio bucal. ¿Sí? Con la rectilínea Lindsay, el primer paso que hacemos es la inervación del nervio lingual y luego profundizamos para inervar el nervio dentario. Con respecto al punto de punción de esto en el maxilar inferior, ¿cómo se tomaba? ¿Cuáles son los parámetros que hay que tener en cuenta para poder lograr un correcto punto de punción? Acuérdense de tejidos blandos y tejidos duros. Anatomía. ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son los reparos anatómicos que tenemos que tener en cuenta? Duros y blandos, duros. Profe, Sí, el borde del dedo, la armadilla no te escucho. Hola. Sí, ¿puedes repetirlo? El borde anterior del músculo macetero dentro de los blandos, la almohadilla del carrillo y el ligamento mandibular. Ajá, El borde anterior de la rama ascendente, sí, la depresión coronoidea, la cresta temporal y la línea oblicua externa. exactamente. Esos son los reparos anatómicos que vamos a tener en cuenta. Son los palpables. ¿Eh? Y los no palpables son tres. El surco del cuello del cóndilo, la escotadura simoidea y la espina de Spick. ¿Sí? Esos son los reparos anatómicos duros, blandos, palpables y no palpables. Ahora, cuando el punto de punción, entonces, ¿dónde está dado el punto de punción? ¿Cómo localizamos el punto de punción? Lado derecho, izquierdo, el que usted quiera. ¿Cómo sería? ¿Cómo recorremos con el dedo? ¿De qué estructura? ¿Cómo localizamos, digamos? ¿Dónde se encuentra el punto de punción? Por eso puede ser que el sitio de punción sea el espacio pterigomandibular y nosotros lo vamos a palpar desde la línea oblicua externa hasta estar en contacto con el borde anterior de la rama. Pero ¿cómo palpamos? ¿Con qué parte del dedo pulgar o índice palpamos? Recorremos, El índice.
Sí, sí, por eso, independientemente del dedo, porque derecho e izquierdo, digamos, ¿con qué parte del dedo? Acuérdense que recorremos el maxilar inferior con la yema del dedo, llegamos hasta que palpamos que lo que me dijiste recién, que es la línea oblicua de la rama ascendente. Ahí, ¿qué hacemos con el dedo? Giramos el dedo, nos tiene que llegar al punto de punción a la mitad de la uña más o menos. ¿Qué pasa si hay una pieza dentaria o no hay una pieza dentaria? Eso lo van a hacer siempre, lo tienen que saber. Esto es algo que lo tienen que dominar, porque lo van a hacer siempre. Anestesia siempre lo van a hacer. Y la inferior, a todo aquel que alguna vez se sacó un diente, si no está bien colocada, es una anestesia que molesta, duele y tiene un postoperatorio muy doloroso con respecto al maxilar superior si no se hace bien, digamos. Entonces, recorremos la línea oblicua externa, llegamos a palpar el borde anterior de la rama ascendente, ahí giramos el dedo. Si tenemos el último molar presente en boca, ¿sí? Es a la altura de la mitad de la uña, coincide justamente. Si no tenemos el último molar presente en boca, es 1,5 cm por encima de la altura del dedo, digamos. Ahí vamos a encontrar que el punto de punción es rasante a la espina de Spic, se dice, está en la bibliografía, ¿sí? Que se coloca, que no es palpable, pero suponemos que está ahí, digamos, que es el lugar, es como un reloj de arena que forma junto con la mucosa del carrillo. ¿Sí? No, ¿eso no lo explicaron en el teórico? Profe, esa parte que usted está explicando, en el teórico nos daban como centímetros. O sea, cuando los dientes eran temporarios decían que era 0, o sea, era el ras de los dientes. Cuando teníamos cuando no había dentadura, digamos, estábamos sin los dientes, decía que era 2,5, si no recuerdo. 1,5. Cuando estaba sin dientes. No, O sea, cuando estaba sin diente 1,5, que es más o menos el alto de la corona. Cuando tenés diente es al ras. ¿Me entendés? por eso le digo, cuando teníamos los dientes temporarios decía que era el ras. Después Sí, temporario o permanente. cuando teníamos los permanentes decía 1,5. Y cuando no teníamos los dientes decía que era 2,5. Yo tenía por eso. Mira, la verdad que no escuché el teórico, lo voy a mirar ahora, pero es cuando vos tenés el diente, cuando tenés diente es 1,5. Si no, perdón, vámonos, cuando no tenés dientes es 1,5. Cuando tenés dientes es al ras. ¿Estamos? Bueno, sí, voy a anotar eso. Gracias. No, no Yo pasa nada. estaba confundida en esa parte que usted estaba explicando. Yo tenía como... Entonces, No, los permanentes y los temporarios, es lo igual. mismo, es lo mismo, es lo mismo. No varía porque el punto de punción de la espina de Spic se va a desplazar, sea temporario o permanente, más hacia arriba, de acuerdo a la dentición, digamos. O sea que es lo mismo en lo que se refiere al punto de localización de la espina de Spic, que es rasante a la espina de Spic, donde vamos a hacer el punto de punción. Y ahí nosotros, una vez que localizamos el punto de punción, ¿sí? ¿Cómo ingresamos? Según la técnica anestésica, ¿de premolar desde el lado opuesto o de premolar del mismo lado? ¿Qué dice la técnica anestésica? ¿Cuál es la variante? Que justamente una es la técnica rectilínea de Lindsey y después hay una técnica de rectilínea de Lindsey modificada, ¿sí? En la cual una se ingresa de premolar el lado opuesto y que sería la técnica rectilínea Lindsey modificada, y la rectilínea Lindsey dice que ingresamos en el mismo sentido de premolares
donde le estamos anestesiando. ¿Me entienden? El primer ingreso que lo hacemos un pequeño depósito de 0,5 aproximadamente que vamos a anestesiar el nervio lingual y luego hacemos una profundización para anestesiar el nervio, el dentario inferior. Y ahí nos va a producir la inervación de todas las canastillas óseas hasta el incisivo central. En lo que se refiere a la zona vestibular, digamos, porque después necesitamos hacer una de base que va a estar dado en el nervio bucal para poder hacer una correcta inervación, tener una correcta inervación y hacer una correcta extracción de la pieza dentaria. ¿Tienen alguna? ¿Sí? Lo de la Lindsay complementaria, profe, modificada, perdón. De la técnica de Lindsay modificada que dijo. ¿Me podés repetir? No te escucho. Te escuché muy bajo. ¿Podés repetirme? En el chat le preguntó si podía, ¿qué dice? Repetir la técnica, la modificada, la del Lindsay, pero modificada. La técnica de Lindsay modificada, a diferencia de la de rectilínea Lindsay, es que la modificada, el ingreso, ¿sí? Una vez que localizamos el punto de punción, que está rasante la plica, el ingreso va a ser de premolar el lado opuesto, ¿sí? Ahí vamos a colocar la jeringa y vamos a ingresar de premolar el lado opuesto. Con respecto a la Lindsay, dice que el ingreso se da desde premolares del mismo lado, ¿sí? Hacemos el punto de punción e ingresamos de premolares del mismo lado. Con respecto a la modificada, ingresamos de premolar el lado opuesto, descargamos un poquito paralingual, paralelizamos y profundizamos para inervar el nervio, el dentario inferior. ¿Se entendió? Profe, ¿qué Sí. fotografía nos recomienda para esto? En el teórico, la mejor bibliografía, digamos, es ¿cómo es? El Skoda. Pero es un libro que está, por decirlo así, desactualizado, es el libro de cabecera. En lo que se refiere a técnica anestésica no tiene muchas variaciones, digamos. Todo sale de ahí. Después, pues, inclusive el teórico mismo, el Guy Skoda, debe estar como bibliografía principal para poder buscar todo lo que se refiere a anestesia. El Guy Skoda. Es el libro de base, digamos. Creo que en la biblioteca ya está abierta, pueden ir a buscarlo. Profe. Profe, vio que usted explicó, disculpe, vio que usted explicó lo de la técnica pero modificada. Y en el teórico, la dirección de la aguja nos dieron como la técnica, la normal, digamos, la Lindsay o la rectilínea, decía que la dirección de la aguja va a ser desde los premolares del lado opuesto. Una vez que termine nuestro sitio de depósito, venimos del premolar del lado opuesto. O sea, nos dieron del premolar del lado opuesto como la normal, digamos, no la modificada. No sé quién dio el teórico, habrá dado Miguelito seguramente. La modificada ingresa del lado opuesto, justamente. Hacemos el primer depósito, paralelizamos y profundizamos para hacer el segundo depósito, en el cual vamos a poder inervar el nervio dentario. Sí, todo eso, todo lo que usted explicó, dio como que la técnica, la de Lindsay. No, la técnica justamente es técnica de rectilínea Lindsay o lineal, es porque entra directamente del premolar del mismo lado. ¿Sí? Después se hizo la modificada que ingresás del lado opuesto para depositar, paralizar y profundizar, digamos. Bueno, gracias, doctor. No hay problema. Ya voy a ver, yo la verdad no veía el teórico todavía, pero lo tenía que haber hecho Miguel
Suárez Quinodó, así que voy a hablar con él a ver. Sí, profe, más que nada para que no se generen No, confusiones. no, sí, está entendible, es entendible, suele pasar. Si podríamos Este, ver, sí, no hay problema, yo lo voy a ver ahora, la verdad que no lo vi, y cualquier cosa o duda que tengan me avisan, digamos. Bueno, y después decía que el sitio de depósito iba a ser debajo del cuello del cóndilo. O sea, Ese es el sitio de depósito, sí, sí, sí. No, eso está bien. Eso es, debajo del cuello del cóndilo es cuando hacemos para inervar el nervio dentario, porque previamente hacemos un pequeño depósito para inervar el lingual. Acuérdense que inervamos el nervio lingual y el dentario con una misma técnica. Previamente al dentario inervamos el lingual primero. ¿Estamos? sí, doctor. Perfecto. ¿Alguna duda, algo que quieran preguntar? no, doctor, está claro. Lo único es eso nomás, que si podrían modificar el teórico sería genial. Así nuestros compañeros no se confunden. No hay drama. Yo voy a ver ese tema. ¿Estamos entonces? Sí, profe, gracias. Perfecto. Nos vemos la próxima. Que tengan buena semana. Gracias, Chao, doctor. profe, gracias. Gracias, doctor. Gracias. Adiós.